¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos tardes, noches, días, como estén ustedes ahora. Bien, he quedado atrasado ya buenas semanas, ¿no? Sobre esto, ¿no? De grandes pensadores. Bien, y me he dado tiempo ahorita para poder ver, ¿no? Esta entrega, la número 17, sí, el número 17, ¿no? Sobre una de estas obras, la más importante, la principal, ¿no? Que tiene Rousseau, ¿no? Que es, ¿no? Emilio, la educación. Este es un libro que en su tiempo, ¿no? Proponía un método de enseñanza, una propuesta que en su época, ¿no? Era completamente revolucionaria, ya que, recuerden, pues, ¿no? Siglo XVI, XVII, era un tiempo en el que la iglesia, ¿no? Tenía mucho poder, mucha influencia, ¿no? En los grupos, ¿no? Que organizaban, sobre todo en la parte pedagógica, ¿no? En la educación. No, con usted no, estoy recordando parte del colegio, ¿no? Les decía a ellos que los que impartían la educación, ¿no? Una vez caída Roma, en la época medieval era la escuela, ¿no? La educación. Por eso, ¿no? La sociedad se volvió teocéntrica, pero también se volvió mojigata. ¿Por qué? Porque usaban la religión para justificar, ¿no? O tratar de limpiarse los errores de los grandes, de los poderosos, lo cual eso no está bien. No podemos ser, ¿no? Digamos, había una tendencia a la hipocresía, a esa parte, ¿no? Y si algo que no se entendía, dogma, es un dogma, así que eso no se puede decir más, ¿no? El dogma. Ya, eso es que como que le resta, ¿no? Le resta la seriedad respectiva, el valor, ¿no? Importante de tener la fe, la religión, lo que significa eso, ¿no? No es como una especie de limpieza, justificación, no. Es como para eh, entender, ¿no? El fervor, el amor sincero, el amor a los demás. Ahí va la religión, sobre todo en la fe, ¿no? En la parte de, esa, de la fe, la creencia, todo ese aspecto, ahí va, no lo niego, pero en este tiempo se trataba de luchar que la educación tiene que estar separada de la religión. Y esta es la propuesta que hay con ello, ¿no? Con Rousseau, con esta obra Emilio o la educación. Bien, ojo, no por ello, voy a hacer el unboxing ahorita, no por ello, no puedo decir, ¿no? De que esto sea la definitiva. No, es parte. Yo me recuerdo que cuando estaba en la universidad, ¿no? Un saludo para la gente de la Champañat, había, ¿no? Lo que era panorama educativo, paradigmas educativos, y nos hablaban de esto, ¿no? De Rousseau. Pero lo bueno es que cuando hay gente, ¿no? Que aporta, suma, ¿no? Cuando hay controversias, siempre es bueno tener un punto claro, ¿no? Cuando hay una crítica hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el sustento de la crítica? Uno investiga, averigua, ¿no? Veamos sobre la crítica. Por ejemplo, Rousseau, ¿no? Aquí propone, indica, ¿no? Cómo debería ser la educación, pero ojo, ¿quién es Rousseau? ¿Qué hizo Rousseau, no? ¿Era una persona ejemplar? No, no lo fue. ¿Él qué hizo, no? Él abandonó a sus hijos, no se hizo cargo de ellos, sin embargo, te proponía cómo cuidarlos. Luego creo que hubo una parte de Sofía también y cómo debería ser la esposa, ¿no? Y digo, ¿cómo un hombre que se aleja de la familia va a hablar sobre eso, ¿no? Se aleja de la familia. No, pues no, eso no es no lo veo, digamos, no ecuánime, ¿no? A esto. Hay mucho, ¿no? De la gente que es los progresistas, ¿no? En parte yo también me considero algo progresista, ¿no? Por ciertas cosas, una tendencia que me gustan a mí mucho, ¿no? Enseñar cosas contemporáneas, pero no ser lo de siempre, ¿no? Imagínate que un profesor haga lo de siempre. Imagínate, yo quiero cautivar, quiero traer la imaginación, la realidad de mis estudiantes y tengo que dar cosas novedosas, ¿no? Concernientes a su época, a su entorno y sobre todo que ellos entiendan y valoren, ¿no? Qué cosa vale y qué cosa no, ¿no? Porque aquí también hoy día, por ejemplo, me han hecho escuchar un poco de Faraón y entonces le digo, el tema era figuras literarias, digo, ¿dónde hay figuras literarias en Faraón Love Shady? ¿No? Cunimingus, ¿no? Me vengo y todas esas, nada, no había. Digo, solamente hay groserías, ¿no? O como em, emplear a la mujer como una especie, ¿no? De objeto. Estoy cosificando a la mujer. Las niñas, ¿no? Las chicas, las adolescentes que si les gusta será de moda. Pero el mensaje es nefasto, es preocupante, ¿no? Lo que se maneja ahí. Bueno, eso, eso lo dejo a criterio, espero, ¿no? Entiendo que los chicos son adolescentes
Y ya, pues después entenderán, ¿no? Que eso no iba a nada. Capaz no sea el sonido. A veces, ¿no? A la gente le gusta por cómo suena, no por el ritmo. Veamos esto, ¿qué dice acá? La vigencia del pensamiento de Rousseau, ¿no? De 1712 a 1788, sigue residiendo en su capacidad para mostrar en la vida de un hombre la coexistencia de la sociabilidad y la agresividad, y en el progreso científico la voluntad de opresión que encierra. En su obra coexiste la propuesta de un modelo de formación con la conciencia de que no es posible diseñar un modo único de vida humana aceptable, y la propuesta de una sociedad soberana, sabe bien que no puede evitar el surgimiento del mal. Su sentimiento de la inautenticidad generalizada, su doloroso naufragio biográfico personal del que nos propone aprender qué es el hombre, no le impiden formular con fuerza propuestas de mejora del individuo y la sociedad que impresionaron a los mentores de la Revolución Francesa y siguen todavía hoy proporcionándonos materia de reflexión. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien, listo. Veamos entonces la obra. Jean-Jacques Rousseau, este por si acaso es Rousseau 2, ¿de acuerdo? Rousseau 2. Veamos. Ajá, Emilio o la educación. Aquí está la traducción de Francisco Luis Cardona Castro. Mayormente siempre son profesores, ¿no? De universidades de España, ¿no? Sería bueno no ver de otros lados, pero bueno, es lo que traducen son de ahí. Libro primero. Todo es perfecto cuando sale de las manos de Dios, pero todo degenera en las manos del hombre. Obliga a una tierra a que dé lo que debe producir otra, a que un árbol de un fruto distinto mezcle y confunde los climas, los elementos y las estaciones. Mutila su perro, su caballo y su esclavo. Lo turba y desfigura todo. Ama la deformidad, lo monstruoso. No quiere nada tal como ha salido de la naturaleza, ni al mismo hombre, a quien doma a su capricho, como a los hombres de su huerto. Bien, vamos a ir avanzando, ¿no? Este es el libro primero. Y veo que no veo tanto, ¿no? Una introducción todavía así como tal, pero ya está comenzando ya con el Emilio aquí. Bien, veamos. Emilio, la educación. Ujú, ahí está el capítulo uno. Es como una especie de novela, ¿no? Pero está colocando acá su metodología de enseñanza. Aquí está el libro uno, ¿no? Emilio Educación, se está viendo acá. Emilio, libro uno. Voy a decirles, ¿no? De qué trata esto, ¿no? Este libro se publicó en el 1762, ¿ya? Es fiel a su principio de que el hombre nace bueno y sus vicios solo son imputables a un estado social y mal organizado, y a una educación fundamentalmente falsa, ¿no? Rousseau quiso establecer en este libro los principios de una educación natural y siguiendo la moda de su tiempo, lo hizo revistiendo, aquí estamos ya en el libro 2, sí, el libro segundo, bien, de su tiempo, lo hizo revistiendo su tratado con las formas de una especie de novela pedagógica, ¿no? Como lo están viendo acá en la organización, sí, es una novela pedagógica. Bien, ¿qué dice acá? Huérfano y de familia, ¿no? ¿Qué se puede decir, no? Que es una familia rica, ¿no? Emilio crece lejos de las convenciones urbanas, sin más guía que su voluntad y las leyes de la naturaleza. Más en contacto con las cosas que con los libros, se halla al margen de la esclavitud de la tradición y tomando ejemplo de la historia de Robinson Crusoe, aprende un oficio hasta que advierte que espontáneamente surgen en él los sentimientos morales y sociales y religiosos. Habiendo conocido gracias a un ardid de su maestro, a Sofía, la muchacha que ha sido educada en el campo con la única finalidad de hacer feliz a un hombre y de dedicarse a los íntimos goces de la familia, Emilio se enamora de ella. Obligado por su maestro a sofocar durante algún tiempo sus sentimientos, durante 2 años, Emilio conoce a través de diversos viajes a distintos hombres, pueblos y países. Solo entonces, luego de haber adquirido esa experiencia, puede formar una familia con la compañera que le ha sido predestinada. Emilio posee, en la intención del autor, una personalidad propia y un carácter nacional, pero en realidad excepto en unas pocas páginas, no es más que una figura abstracta, subordinada al principio, que debía encarnar. Por ello, la historia de Emilio
puede despojarse fácilmente de los pocos elementos fantásticos y ser reducida a un sistema educativo propiamente dicho. La educación natural es, según Rousseau, no la basada sobre las formas de la sociedad o sobre las tradiciones de la escuela, sino sobre el conocimiento de la verdadera naturaleza del hombre y, por tanto, sobre una rigurosa investigación acerca de la naturaleza del niño. Este último punto de vista pedagógico de gran importancia había sido también proclamado modernamente por John Locke, en quien Rousseau reconoce, puede decirse, a su único precursor. Según Rousseau, los instintos naturales, las primeras impresiones y los sentimientos y los juicios sencillos, espontáneos, ¿no? que nacen en el hombre en contacto con la naturaleza, son la mejor guía de cómo se debe comportar y la enseñanza más preciosa. De ello se deduce que es preciso respetar y promover el desarrollo de tales fenómenos instintivos en el niño, en lugar de reprimirlos con una educación mal entendida. Surge así el concepto de la educación negativa y la polémica contra la educación positiva de sus tiempos, la cual, según el autor, tiende a formar prematuramente la inteligencia y a instruir al niño en los deberes del hombre maduro. Rousseau, en cambio, quiere perfeccionar los órganos del saber antes de suministrarlo directamente. Bien, aquí estamos llegando ya al libro tercero. Bien, aunque hasta llegar a la adolescencia el curso de la vida es época de debilidad durante esta primera edad, hay un punto en que el progreso de sus fuerzas ha dejado paso al de las necesidades. Aunque el animal que crece es débil, aún es un sentido absoluto, es el relativo fuerte. Como sus necesidades todavía no están desenvueltas, sus fuerzas actuales son más que suficientes para satisfacer lo que tiene. Como hombre sería muy débil, pero como niño es muy fuerte. La flaqueza del hombre, de donde proviene, de la diferencia entre su fuerza y sus deseos, son nuestras pasiones con las que nos hacen débiles, porque para contenerlas serían precisas más fuerzas que las que nos otorgó la naturaleza. Disminuir, pues, los deseos le sobran, porque ciertamente es un ser muy fuerte. Este es el tercer estado de la niñez, y de él voy a tratar continuo denominándola niñez porque me falta un término propio para expresarla aproximadamente esta edad, a la adolescencia, sin ser todavía la de la pubertad. Bien, aquí estamos viendo, ¿no? que también cada capítulo lo está estableciendo según, ¿no? cada etapa del ser humano. Bien, la educación negativa no da la virtud, pero protege del vicio. No inculca la verdad, pero preserva del error. Dispone al niño a tomar el camino que le llevará a la verdad cuando esté en situación de comprenderla y al bien cuando haya adquirido la facultad de conocerle y amarle. A estas afirmaciones del principio sigue la descripción de un ciclo educativo completo, que aparece dividido en 4 periodos. Tales etapas corresponden al desarrollo del cuerpo, de los sentidos, del cerebro y del corazón. El primer periodo, de unos 5 años de pura vida física, tiende a fortificar el cuerpo sin la menor constricción, evitando forzar en cambio el desarrollo intelectual y moral del niño. El segundo periodo, de los 5 a los 10 años, es aquel que el niño adquiere la experiencia del mundo externo, viviendo siempre en el campo, en directo contacto con la naturaleza. Se habitúa por sí solo a educar los sentidos y los órganos. Al servirse de ellos para satisfacer sus deseos, se acostumbra a sacar conclusiones justas de las expresiones propias y ejercita así con la mayor rectitud la propia razón, descubriendo por sí solos los principios de todo el saber. Aprender a leer es algo secundario y comparado a todo esto. Un niño acostumbrado a interesarse por todo llegará a ello por sí mismo. El educador es solo un guía. Los castigos por las equivocaciones y por tanto el concepto de lo que no se debe hacer tienen que nacer de la experiencia directa. Bien, aquí en el libro cuarto, ¿qué habla? No, habla sobre lo siguiente, ¿no? Hacer llegar al tercer periodo, ¿no? Vamos viendo así esta parte, ¿no? Lo que hemos visto. De la educación intelectual, ¿no? El niño se ha convertido en un sagaz observador, en un ser lleno de vida, capacitado para extraer sus propias conclusiones y aprender por sí solo. Puede parecer ignorante, pero su natural viveza, favorecida y guiada, le permitirá instruirse con rapidez. También entonces precisa pocos libros y mucha práctica.
el ardor de saber, el saber es natural y en él ha de tratar de satisfacerlo y no de hacer un buen papel con un cúmulo de nociones mecánicamente adquiridas al estudio de las ciencias naturales que incluyen la geografía y las matemáticas. Ha de acompañarse la enseñanza de un oficio manual. Acá se llega al cuarto, ¿no? Al cuarto periodo, de los 15 a los 20 años. En este punto, ¿no? Desde los 15, acaba el curso ordinario de la educación. Pero, en un sentido estricto, es aquí cuando debería empezar. Mientras el hombre solo conoce la propia existencia física, debería estudiar únicamente las propias relaciones con las cosas. Cuando empieza a darse cuenta de su propia existencia moral, entonces debería investigar las relaciones con la humanidad. Esta es, de hecho, la verdadera ocupación de toda su vida, a partir del periodo al que acabamos de llegar. Dicha educación será pues preferentemente moral y religiosa. El sentido religioso de la vida se desarrolla naturalmente en el jovencito con la observación de la naturaleza. Es célebre el periodo en que Emilio se arrodilla ante el sol, sintiendo surgir en su interior una espontánea actitud de adoración por el Creador. Entretanto, el sano conocimiento de sí mismo le ha dispuesto a conocer a sus semejantes y el amor hacia sí se ha convertido en el amor al prójimo. En este punto no es siempre posible ni aconsejable aprender a evitar el mal experimentando directamente sus consecuencias. Entonces, cuando la experiencia es peligrosa, en lugar de pasarla, podemos sacar la lección de la historia, es decir, de la experiencia ajena. Según la original y heterodoxa teoría de Rousseau, las ideas religiosas deben ser dadas a conocer al educando no antes de los 18 años. Si tiene noticia de ellas demasiado pronto, corre el peligro de no conocerlas nunca bien. Es decir, que debe que quede, ¿no? Como él, como puras atracciones. La audacia del libro de Rousseau no puede ser medida plenamente hoy en día, ¿no? Cuando varias de sus ideas han penetrado ya en la misma práctica de la educación y sus principios son seguidos con frecuencia. Con Rousseau adquiere importancia el estudio sistemático del alma del niño y la introducción en la educación de los principios del método experimental. Muchos educadores posteriores, ¿no? Se inspiraron en Rousseau, en ocasiones polemizando contra él. Su forma apasionada, elocuente y personal es una manifestación de la vitalidad de la obra. Bien, es lo que se puede hablar, pero también no queda ahí. Rousseau es algo, digamos, también, pues, ¿no? ¿Qué pasó con él? En Rousseau era un visionario potencial de la estupidez humana, ¿no? Ganó un concurso de la Academia de Letras de Dijon, ganó el renacimiento de las ciencias y las artes, y hubieran contribuido al mejoramiento de las costumbres. Se le iluminó la bombilla de la rentabilidad de ir en contra, y en París le compraron el análisis catastrófico de una humanidad desnaturalizada y capitalista. Creo que, por cierto, seguimos desde entonces, ¿no? A pie de juntillas. Sin embargo, el filósofo pasó de ser el Tarzán del siglo XVIII y pasó la vida en palacios al cuidado de damas aristócratas, esos ricos a los que detestaba. No hizo ascos al vil metal, cobró toda la herencia de su padre, certificando la muerte de un hermano en paradero desconocido. Bien, ¿qué quiere decir eso, no? Que él al principio odiaba, ¿no? A los ricachones, pero al fin de cuentas, ¿no? Él no se quejó ni se lamentó de que estos mismos, estas mismas, le estuviera manteniendo y le estuvieran dando un estatus de vida adecuado, ¿no? Para él, ¿no? Una comodidad como tal. ¿Qué hizo él más? Así se vendía y cosa que ya de consulta médica se veía, ¿no? Nunca he conocido las pasiones odiosas. Jamás tuvieron cabida en mi corazón los celos, la maldad, la venganza. En ocasiones la ira, pero nunca soy ladino y nunca guardo rencor. Es lo que dice Rousseau. Discutió y difamó a todos sus amigos. Su compromiso dialéctico con la ética le llevó a afirmar, dejaría esta vida con aprensión si llegara a conocer a un hombre mejor que yo. Ahora los hechos. ¿Hasta dónde expresó su amor por aquellos que la naturaleza había colocado más cerca de él? Se pregunta Johnson en su libro. ¿No? A los 15 años Rousseau huyó de casa con una mano delante y otra atrás. Le recogió un tal Madame Warrens y vivió casi un lustro con ella, compartiendo mesa y cama con los años, y cuando la vida cambió las tornas se negó a socorrerla y Warrens murió de desnutrición. Aunque según
Las criadas, las vendedoras de tienda, no le tentaban, necesitaba damas jóvenes. Su amante fija por más de 30 años fue la bandera analfabeta Thérèse Levasseur. Nunca salía de casa con ella y si tenían invitados no le permitía que se sentara a la mesa. Una de las diversiones fue leer en público una compilación de las patadas al diccionario de la lavandera. Una pena, porque también, ¿no? Muy aparte de eso, también en esa época, Rousseau era machista, ¿no? Aunque tenía aires progresistas, pero era machista, ¿no? Por el trato, ¿no? que tenía la lavandera. Y en fin, también, ¿no? Con respecto a sus amantes, ¿no? El hecho de abandonar hijos, eso le hacía ver ese caso. Bien, seguimos viendo el libro 4 en este caso, ¿no? Estamos viendo el libro 4 y seguimos avanzando. Libro quinto, Sofía y la mujer. Aquí es donde te les digo que ella va a dar unas recomendaciones sobre cómo debería ser la mujer, ¿no? Mire, ve, sí, pues bastante que va a recomendar para que la traten como Teresa Basur, ¿no? La lavandera y analfabeta. No, no creo que le esté dando así, ¿no? Pero recuerden que es otra época, ¿no? Siglo XVII, XVIII, en el que prácticamente a la mujer, ¿no? La ven de esa manera, una pena. Hoy en día no podemos ver, ¿no? Bajo el juicio crítico de ese tiempo, no tenían eso, no tenía derecho la mujer a una educación superior. Hoy en día sí. Y gracias a Dios, ¿no? Hay un cambio a ello. Eso está muy bien y que si es posible, ¿no? Seguir, ¿no? Buscando la paridad, sobre todo, tanto en hombre y en mujer. Los mismos derechos, los mismos deberes para todos. Aquí vemos el capítulo 5 que sigue hablando, ¿no? Sobre la esposa ideal. Y ahí también, ¿no? Sofía es la esposa, ¿no? De Emilio, en este caso, ¿no? Y ahí están hablando, ¿no? Sobre cómo debe tener a una mujer. Bien, seguimos viendo. Ujú. Sí, es largo la obra, porque lo veo. No está organizado como anteriormente, ¿no? En los libros anteriores tenían sus páginas de acotación, de comentarios. Aquí hay muy poco, es netamente la novela filosófica. No veo más, ¿no? que darle ahí. Libro 5 y estamos terminando ya el libro, de darle la ojeada respectiva. Índice, ¿quién es? ¿No? Libro primero, segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto. Ahí está. Y con esto se ha terminado, ¿no? Tres páginas en blanco, tres hojas en blanco. Veamos acá si hubo alguna introducción. Rousseau, traducción de Luis Cardona Castro. ¿Dónde está la traducción? Ya, traducción. Fue traducido por... Ya estaba buscando la introducción. No, pero hay traducción. Muy bien, listo. Esto es lo que le puedo compartir y bueno, nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Ya viene también la de novelas eternas. Ya en estos días voy a publicarlo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.